Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos un nuevo tema. Como cada miércoles a las 8 de la noche iniciamos un tema diferente para ustedes, para que sea de su interés. Ahora sí lo tengo apuntado porque es un tema un poquito largo y es relación emocional en el cuidado del paciente en fase terminal. ¿Quién nos va a estar brindando este gran tema? Nuestra compañera Itzel, ¿vale? Entonces, los dejo con ella. Adelante, Itzel, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Itzel y les voy a presentar yo el tema de relación emocional a pacientes de fase terminal. Aquí vamos a ver la tríada, que lo manejamos en enfermera, paciente y el familiar. Aquí todos van englobados, el paciente con la enfermera, que es el principal, la enfermera con el familiar y el familiar con el paciente. Esta es una tríada. Se le llama así porque todos tienen una relación para una mejora aquí del paciente y igual para la situación familiar. Aquí la enfermera brinda cuidados paliativos a los pacientes en fase terminal. Les ayuda aquí a tener un buen final, así se le dice tal cual, y también a los familiares a tener una buena resiliencia, a aceptar que pues su paciente ya está en fase terminal y que muchas veces pues ya no hay nada que hacer, solamente darle unos buenos cuidados para que el tiempo final que tenga un buen cuidado. Aquí el éxito reside en una curación y en cuidar bien al paciente más bien, y cuidar de que el familiar tenga una buena aceptación. Aquí ya cuando el paciente está en fase terminal, se hace la atención especializada, que es cuando el paciente ya se va a casa. El paciente ya estando en casa, se contrata obviamente una enfermera y es la que está en el círculo, el que está en la tríada, que es enfermera, paciente y familiar. Aquí ya pasó por una asistencia ambulatoria que se hace en el hospital para ver si el paciente está calificado para ya irse a su casa o todavía se puede hacer algo en el área hospitalaria. Aquí, ya que pasó por los cuidados ambulatorios, o por la asistencia ambulatoria, que esta se hace directamente en el hospital, ya podemos ver si el familiar puede llevárselo a casa y si el paciente igualmente quiere irse a casa, ya que hay pacientes que pues realmente no aceptan que ya están en fase terminal y no quieren irse a casa, quieren seguir estando en el hospital, que les sigan haciendo algún tipo de cuidado o seguir administrando medicamentos o que les sigan haciendo estudios. Y pues si no se quieren ir a casa, se sigue quedando el paciente en hospitalización. Si se lleva a
decir qué emociones tienen. Aquí se les hace unos tipos de pláticas a los familiares y a los pacientes, se les explica su... Es que tienen una pregunta. Okay. Dice Naye, ¿qué es paliativos? Los cuidados, así se llaman, cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque son para pacientes en fase terminal. Entonces son cuidados específicos. Ok, gracias. Continúa. Okay. Aquí es favorecer la autonomía y la calidad de vida del paciente. Ese es otro punto que es favorecer. Aquí ya no es la cantidad, sino la calidad. Aquí, si el paciente está acorde a tener a decir, no, yo sí me quiero ir a mi casa, lo puede hacer. Si no, aquí entran los familiares y ellos se encargan. Si ellos ven que no están en un estado físico y mental estable tal cual, para decir, no, si yo me quedo en mi casa y ya no quiero que me haga nada, lo pueden hacer los pacientes. Si no, pues lo tendrían que hacer los familiares o algunos profesionales sanitarios. Ahí se les habla a los familiares del paciente y le dice el doctor, ¿saben qué? Su paciente sí está aquí, pero solo lo estamos lastimando, ya no tiene, pues ahora sí que cura, ya hicimos todos los procedimientos médicos que se pudieron hacer y no vemos mejora en el paciente. Se le hace. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Aquí entra ahora sí que el hablar con los familiares del paciente. Se les explica, se les da una plática de qué cuidados se le pueden dar al paciente en su casa, o cómo poder resolver el que el paciente pues ya está en fase terminal, que es ahora sí que el tema en especial. También hay detección de signos y síntomas fisiológicos, que son los dolores que se le dan al paciente, tanto como a la familia, el dolor de que pues va a perder a su familiar, y al paciente las dolencias de su enfermedad. Tienen trastornos del sueño, del hambre, del ritmo cardíaco y de la respiración. Estos pues están presentes en el paciente debido a pues sus malestares, y en la familia de que están preocupados, no tienen, pues aún no pueden aceptar que su paciente ya no tiene una cura. También están tensos, tienen inquietud y pues están cansados debido a todos los factores fisiológicos y los más frecuentes que les había mencionado anteriormente. También hay conductas de los pacientes y de las familias. Los pacientes y las familias se quejan mucho, frecuentemente se aíslan, las familias se aíslan del paciente, a pesar de que saben que son los últimos días que van a estar con él. Frecuentemente se aíslan del paciente por el dolor que sienten en la pérdida, no lo aceptan, entonces pues no, le echan la culpa ahora sí que al paciente, el familiar le echa la culpa al paciente porque pues no le echó ganas, o porque siempre se le dijo, no comas eso porque te va a hacer daño, no hagas esto porque te va a pasar esto. Entonces empieza la negación y los familiares tienden a dejar a sus pacientes por mucho tiempo. Están muy irritados, tanto los pacientes como los familiares, ya que pues se sienten enojados, están negados a que pues su paciente ya no tiene cura, ya no hay forma de cómo salvarlo, y pues el paciente se siente molesto por todos los procedimientos médicos que se le realizaron y no tuvo una mejora.
tienen dificultad de control, no saben controlar sus emociones ni sus sentires, y pues aquí en los pacientes ya tampoco tienen control de absolutamente nada a veces de su cuerpo, y principalmente pues el control de esfínteres. Ya no tienen ahora sí que un control de la relación entre el paciente-familia y familia-enfermera, y enfermera familiar y familiar-enfermera. Aquí ya pues se perdió el control porque pues no lo aceptan, y pues, el paciente está muy irritado, tanto como el familiar, están muy enojados. Entonces aquí es donde la enfermera tiene que empezar ahora sí que a decirle, ¿saben qué? Pues ya no se puede hacer nada por su paciente, tienen que entenderlo y manejar la resiliencia con sus pacientes, la aceptación. Aquí pues ya los familiares lloran, tanto como los pacientes, porque pues están negados a la pérdida. Están enfadados, y pues el paciente ya se siente incómodo, tanto como los familiares, de que pues se les hace todos los tipos de procedimientos, y ya no tienen ahora sí que ninguna cura. Aquí el personal está derecho, aquí el paciente tiene derecho a recibir los cuidados paliativos que le permitan una vida digna los últimos días. Y aquí lo maneja el principio de justicia. En el principio de justicia se maneja que los últimos días del paciente sean de calidad, ya que tiene días de calidad y no de cantidad. Y pues ya aquí al paciente ya hay una ley donde ya no se le permite hacerle ningún tipo de procedimiento médico al paciente. Ya no se hace. Procedimientos ya no se hacen, ya que son muy invasivos y ya lastiman al paciente. Entonces ya no es necesario, o más bien ya no tenemos que hacerlo, ya que son muy invasivos y pueden aumentar ahora sí que las dolencias del paciente, y pueden prolongar la agonía. Aquí si por ejemplo al paciente se le sigue poniendo algún medicamento o se le sigue haciendo algún procedimiento, solamente se le prolonga la agonía. Y no alivian el sufrimiento, a pesar de que pues se le están haciendo aquí ya pues los procedimientos, aparte de que prolongan la agonía, aumenta el sufrimiento a la muerte. ¿Por qué aumenta el sufrimiento a la muerte? Porque le estamos haciendo más y más procedimientos al paciente, que creen que a lo mejor sí van a poder salvar la vida, pero cuando se dan cuenta que realmente ya no pueden hacer nada por el paciente, cuando se da cuenta el familiar que ya no se puede hacer nada por su paciente y el paciente que ya no se puede hacer nada por él, aumenta el sufrimiento, ya que ellos creen que al administrar más medicamento o hacer más procedimientos, más estudios, al realizar pues todo lo que está a manos ahora sí que del sector salud, creen que van a ahora sí que sobrevivir o que va a haber una mejora. Entonces pues aumenta el sufrimiento cuando se les dice que realmente ya no hay nada que hacer por sus familiares, porque ellos dicen, pero ¿por qué si ya se le hizo a mi paciente esto, ya se le hizo esto, ya se le hizo el otro? ¿Cómo mi paciente no va a estar bien después de todo lo que le han hecho y de todo lo que pues está pasando, de todo lo que le han lastimado? Porque pues sí, los procedimientos son muy invasivos para el paciente. Entonces los familiares se muestran molestos por todo eso que se les hace al paciente y no pueden aceptar que a pesar de todo eso su familiar no vaya a estar bien o su familiar no tenga una mejora.
Entonces, por eso se aumenta el sufrimiento, tanto como para el paciente como para la familia, que aún no puede aceptar que su paciente pues ya no hay nada que hacer para ellos. Aquí los cuidados paliativos se centran en los últimos días del paciente dirigidos a la enfermedad para aplicar un cuidado específico. Aquí se hace el control adecuado de los síntomas. Ya estando en casa el paciente, se hace el cuidado específico, ya sea ahora sí que pues estarlo bañando, el administrarle medicamentos a lo mejor para el control del dolor, si es que aún se puede controlar el dolor, y el control de los síntomas. Y principalmente el control emocional. Y aquí inicia nuevamente la triada, que es ayudarle al familiar. La enfermera le tiene que ayudar al familiar, al control emocional, y el familiar pone a prueba su control emocional con el paciente y le ayuda al paciente a tener un control emocional. Esto también lo hace la enfermera con el paciente, y el paciente le transmite ahora sí que el control emocional a la enfermera, y así la enfermera puede realizar todas sus actividades, aquí también familiares de la enfermera, y puede realizar sus cuidados, estar con el paciente, tener el control de sus síntomas, cuidarlos, el control emocional, la administración de medicamentos si es que aún se hacen. Aquí hay diferentes etapas emocionales. Y hay que aprender a que los pacientes, la enfermera y el familiar trabajen en ello, en las diferentes etapas emocionales que se las he mencionado durante la conferencia, que es la negación, la aceptación, el enojo, y aquí se le ayuda al familiar y al paciente a aceptar la muerte. Aquí ya se le dice al paciente que pues su paciente ya se va a morir, que ya no se puede hacer nada, que está a días de morirse. Y aquí se encuentra la familia en shock. Aquí la familia entra en shock. Tiene ira, están negadas. También entra la tristeza, el impacto, la depresión y principalmente pues la aceptación, ya que tienen que... Naye dice, ¿qué pasa cuando el paciente no tiene hijos o algún familiar que cuide de él en el momento en el que ya no se pueda hacer nada más por ellos? Ok. A estos pacientes se encuentran hospitalizados y se encuentran ahora sí que en hospitalización.
y se le siguen dando los cuidados. Hay veces que pues el paciente ya no tiene ningún medicamento, ya no tiene ningún cuidado tal cual, ya no se lleva a ningún procedimiento ni nada. Solamente estamos esperando a que el paciente se muera. Ya solamente está en observación y se le dan los cuidados necesarios que necesita el paciente y si se puede el control del dolor. Pero pues si ya no se puede, ahora sí que el control del dolor ni nada en específico que se pueda hacer ya por el paciente, pues solamente está en el área hospitalaria. Y pues hay que esperar a que, ahora sí que a que muera. Por ejemplo, hay pacientes que se ponen enfermos, van y los abandonan a sus familiares. Y hay pacientes que a veces sí se salvan, pero no nos podemos dejar salir ya que no hay quien firme que sí se salió el paciente o que se puso bien y se siguen quedando en el hospital, ahí siguen estando. Ahora con el COVID hubo un paciente en específico que tuvo COVID, fue su esposa y lo dejó ahí. El paciente pues se puso bien, llegó la verdad muy mal, todos creían que se iba a morir y pues no, el paciente sí sobrevivió. Y ahí sigue, ya vino otra ola de COVID, ya viene otra y el paciente ahí sigue. Y pues ya no tiene medicamento, ya no tiene nada el paciente, incluso ni suero. Solamente pues está ahí, ahora sí que ya vive ahí y no lo podemos dejar salir porque no hay quien firme un acta. Ok. Dice, ¿y no pasa que el paciente pide que se le ayude a adelantar su deceso? Sí, hay quienes sí dicen, ya, enfermera, ya no quiero, ya no, pero no podemos hacer nada, ya que no está aprobado todavía nosotros administrar a lo mejor algún medicamento para que los pacientes ya no sigan sufriendo, para que ya se mueran. Lo que sí, por ejemplo, podemos decirle al familiar, que llega, muchos casos así pasan, decirle al familiar, ¿sabe qué? Su paciente está muy mal. Puede que en algún momento entre en paro. ¿Usted quiere que hagamos la reanimación o ya que lo dejemos? Entonces hay pacientes que dicen, no, pues ya, ahí déjenlo, ya no lo reanimen. O por ejemplo hay pacientes que se hacen transfusiones de sangre para su mejora y hay pacientes que dicen, ya no me hagan transfusiones, ya sí déjenlo. Sí podemos hacer eso, pero en caso de que el paciente no esté en estado crítico, que sea como el que todavía no entre en un paro o que ya no acepta algún tipo de procedimiento o que ya no acepte la medicación o cosas así, sí lo podemos hacer así. Mientras no sea esa situación, no lo podemos hacer ya que no podemos a lo mejor nosotros administrar algún medicamento para que el paciente muera pronto o pues para que ya no esté sufriendo, solamente que el paciente y los familiares acepten que ya no se le haga ningún procedimiento a su paciente en caso de esas situaciones o que pues realmente el paciente ya no tome ningún medicamento y se vaya a casa y en casa tampoco ya no se le administre ningún medicamento y pidan su alta voluntaria, así se llama, alta voluntaria, ya que están pues es su voluntad y pues quieren llevárselo. Cuando el paciente se va a casa en fase terminal casi siempre es por actas voluntarias. Comenta. Y a ese paciente que comentas que no se le puede dar salida, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con él? Se queda ahí en el hospital. Ya no, si no hay familiar del paciente, pues no hay quien firme un acta de alta o una alta voluntaria, como ya lo había mencionado, que hay pacientes que se van de alta voluntaria porque su familiar así lo pide y porque el paciente también está de acuerdo. Entonces, como el señor está ahí y, por ejemplo, si el señor sale del hospital y se llega a morir o algo y no hay un familiar responsable que haya respondido por esa alta que se le está dando al paciente, pues son problemas para el sector. Ahora sí que para la institución en la que se está internado el paciente, así está el paciente bien. O sea que tienen que haber 2 firmas necesarias para poderse dar de alta. Sí. Bueno, 3, ¿no? Que sería la del médico, la del paciente y la del familiar para que puedan. Oh, gracias. Sí.
¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, pues sí debe de haber algún papeleo donde se le diga, ahora sí que, por ejemplo, si el paciente muere y los familiares quieran demandar a la institución o incluso a la enfermera que está a cuidado de ellos, tengan firmas así de, se les entrega una constancia donde dice el paciente en fase terminal, a cuidados de la enfermera Itzel, los familiares aceptan que el paciente está en fase terminal y que en cualquier momento puede fallecer y no es por cuestiones médicas o por cuestiones de la enfermera, y pues los pacientes, ahora sí que los familiares firman esa acta si es que el paciente pues ya no tiene uso de conciencia. Y en el hospital, pues cuando el familiar decide llevarse a su paciente, porque ya no quiere que le hagan ningún tipo de procedimiento ni nada, ya dicen, mi paciente está sufriendo mucho y mejor los últimos días que tenga de vida que los viva bien y que tenga calidad y no cantidad de vida, me lo llevo. Entonces se hace igual, paciente se lleva voluntariamente, familiar se lleva voluntariamente a su paciente y se firman incluso los directores de urgencias, firman los directores del piso y firman todos los directores, ya que pues son cuestiones ahora sí que pues de vida. Si se llega a morir el paciente y a lo mejor se da una alta normal y no una alta voluntaria, pueden demandar al hospital o a los enfermeros, doctores y a todos los que le estuvieron viendo a su familiar. Entonces, sí, por eso se hace ahora sí que la firma de todo esto. Al paciente que, por ejemplo, les comento que está bien, de que está estable, incluso ya no tiene ningún tipo de suero, ni de tratamiento, ni absolutamente nada, no lo podemos dejar salir porque no hay un familiar que firme que pues su paciente se está dando de alta porque su paciente ya está bien. Entonces, pues ahí lleva el señor creo que 1 año y medio, 1 año, 2 meses y no lo hemos podido dejar salir. Entonces, pues hasta que contacte a un familiar, pero pues el paciente no se sabe números de absolutamente nadie. Entonces, pues no, y la esposa como la abandonó, la única que podría firmar en este caso sería su esposa. Y pues no hay quien. Entonces el paciente, pues yo digo que iba a vivir en el hospital hasta que se muera. Hay diferentes características para detectar a las personas en fase terminal. Estas son que tienen un aumento de la sensación de cansancio, debilidad y pues ya sienten mucha somnolencia, ya se sienten muy débiles, ahora sí que ya no quieren luchar por su vida. Ya tienen menor interés por levantarse de la cama, incluso ya hay pacientes que realmente ya no lo hacen, ya tú le tienes que decirle, ¿sabe qué? Pues le voy a poner el pato, le voy a poner el cómodo para que haga sus necesidades. Hay pacientes que pues ya ni siquiera quieren que los bañen, ya no se quieren parar a bañar, ya no quieren hacer ninguna de sus actividades que pues todavía pueden realizar a lo mejor, o pues ya le dicen o actividades que puede la enfermera realizar, que debe de realizar, como es el baño, ya le dice que no, que ya no lo bañen, que ya no quieren, e incluso la comida ya no quieren comer, y ya tampoco quieren recibir visitas. Muchas veces aquí también está el aislamiento del paciente hacia la familia y no de la familia hacia el paciente, ya que el paciente como se siente ya muy débil, muy cansado, se siente apenado con su familia de la forma en la que se ve enfermo, ya no quiere recibir visitas ni de familia, ni de amigos, incluso a veces ya no quieren recibir ni que la enfermera esté con ellos. Pero pues se debe de hablar con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Pues es necesario que yo como enfermera esté a su cargo, ya que por ejemplo si usted tiene sed o cualquier otra cosa, yo soy quien pues le da agua, quien
lo está cuidando. Y hay veces que pues los pacientes acceden y hay veces que pues hay que manejar otro tipo de situaciones, como pues ahora sí que forzar al paciente a que pues coma, tome su medicamento, en este caso de que si está el medicamento, ya que los pacientes aquí, como ya les había mencionado, no hay una aceptación y se ponen muy agresivos, groseros. Aquí también tienen un menor interés por lo que sucede a su alrededor. Aquí pues ya no le importa nada porque realmente ya sabe que pues se va a morir, ya no le importa si su familia está bien o está mal. Puede que haya un menor interés o que el interés aumente, por ejemplo, me voy a morir yo y qué van a hacer mis hijos, qué va a hacer mi esposa, qué va a hacer mi esposo, qué va a hacer de mi trabajo, cosillas así. Tienen a preocuparse de más o ya no preocuparse de que nada les importe, ya no les importa la familia, los amigos, pues realmente ya no les importa absolutamente nada. Aquí también ya tienen una mayor frecuencia de confusión y pues aquí podría ser en un paciente de la tercera edad, que ya la mayoría de los pacientes pues les da Alzheimer y que pues ya realmente ya no quiere que se les haga nada por tan lastimados que ya están angustiados y pues tienen agitación, ya que les da angustia y la angustia viene relacionado también con la ansiedad. Entonces pues se agitan por las mismas sensaciones que están sintiendo su cuerpo, que ya no pueden controlar, ya no tienen su control de emociones o el control de los síntomas que están padeciendo. Aquí pues la enfermera sigue teniendo el control de los síntomas o los cuidados físicos. Es lo único que puede hacer la enfermera, los cuidados físicos, el ayudarle a la familia a tener la aceptación y al paciente igual a tener la aceptación y de que pues sus últimos días sean de calidad y no de cantidad. Aquí, como pues ya la familia y el paciente saben que se va a morir, tienen un gran impacto emocional. Tanto como familiar como paciente. Y es que no pueden aceptar la muerte a corto plazo de su familiar. El familiar no puede aceptar que pues su paciente tiene 2 semanas de vida, 6 meses, 1 semana, días, entonces no pueden aceptar y el paciente pues tampoco no puede aceptar a su muerte a corto plazo. Y aquí el paciente tiene miedo a morir solo, a pesar de que aísla a todos. Él dice, ¿cómo? Imagínense que un día lleguen y yo ya esté muerto o que me esté muriendo y yo me esté teniendo la sensación de que me voy a morir y nadie esté a lo mejor para que me dé el apoyo emocional que necesito. Ese es su mayor miedo, el morir solos. Nos comentan, dice, ¿y qué pasa cuando un paciente es agresivo o por la misma enfermedad y desesperación se vuelve agresivo? Aquí, por ejemplo, si ya el paciente ya se habló con el paciente y el paciente no entiende, tendemos a que pues el paciente esté solo y solamente pues estarlo vigilando a ciertos tiempos, o que se haga la sujeción de miembros como manos y pies para que el paciente no nos agreda al momento a lo mejor de bañarlo, de alimentarlo, de hacerle algún cuidado. Podríamos hacer una sujeción que al paciente no le lastime tanto sus extremidades, ya que pues son pacientes que tienen la piel ya muy erosionada, muy delicada, muy delgada. Incluso son pacientes que ya tienen úlceras por presión, que se hacen
son llagas de que solamente están ya postrados. Otro del impacto emocional que tiene el paciente es a sufrir una agonía prolongada, que ya les había mencionado que también se engloba con el aumento del sufrimiento. Aquí el paciente tiene miedo a que se le sigan haciendo más y más cosas, y en lugar de que muera pronto, dure más su muerte y ahora sí que todo sea con mayor agonía, ya que se le hacen más estudios, se le hace otro tipo de intervenciones, y el paciente pues es claro que más miedo le tiene también a que pues su sufrimiento se alargue. Y aquí con el miedo a la agonía prolongada también viene el sufrimiento alargado, que ya pues se engloba. También tiene miedo a las consecuencias que tendrá su muerte para la familia. El qué va a pasar con mi familia, qué van a hacer si yo me muero, o por ejemplo suponer, ¿no? Si es el sostén de la casa, ¿qué va a comer mi familia? ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿Qué van a hacer mis papás? ¿O qué van a hacer mis hijos si yo no estoy en casa, o yo no tengo para darle los cuidados, el dinero? Incluso hasta se preocupan si se va a morir, ¿quién les va a dar dinero para que lo entierren, para que encuentren un lugar donde él se quede? También tienen miedo de eso y preocupación. También tienen una pérdida del control de la situación en sus capacidades psicológicas y físicas. Aquí ya no tienen control. Aquí el paciente ya no tiene el control ni de su estado físico ni de su estado psicológico. Ya pierde la noción del tiempo, del lugar en donde se encuentra, de los sentimientos a veces que siente, porque sigue en shock, está negado, tiene ira y pues tiene dolor. Aquí pues se pierde la pérdida total de los roles sociales, familiares y laborales, ya que pues si el paciente se va a morir y se pierde su rol familiar que tenía, y ese a lo que más miedo le tiene, al que si yo me muero, ¿quién va a ser la cabeza de la familia? ¿Quién va a ocupar mi rol? Ya sea familiar, social, laboral, con amigos, en todo. Por ejemplo, si hacían una carne asada los domingos, ¿no? Y él la llevaba, ahora ¿quién va a llevar la carne? Se preocupa y se pierden totalmente los roles familiares. Aquí hay un aumento de la dependencia, y aquí nuevamente entra la triada. El paciente ya tiene dependencia de la enfermera y de los familiares. Ya se hace totalmente dependiente de ellos, ya que pues no tiene ya control de su situación física y psicológica. Aquí el paciente ya no tiene control de sus esfínteres, como ya les había mencionado. Hay que arrimarles el patio, hay que arrimarles el cómodo, hay que bañarlos, hay que asistirlos en todo lo que hagan, para comer, para moverse, para todo. Aquí, pues ya como el paciente ya no tiene control de absolutamente nada de él, y hay un deterioro físico y corporal de la autoimagen del paciente. Aquí pues ahora sí el paciente sí pierde totalmente peso, su semblante es muy diferente, todo ya cambia.
Aquí el control emocional o el apoyo emocional del paciente al enfermero es reducir la soledad, ya que si el paciente se siente acompañado, su tristeza es menos, su enojo es menos, incluso si está con su familia y están platicando y cosillas así, las dolencias del paciente bajan, ya que su mente está ocupada en otra cosa y olvida que pues se siente mal, se le va todo. Ahora sí que el impacto emocional, se le olvida todo el impacto emocional, que es la ira, la negación, el enojo, y todo se va en esos momentos, ya que pues el paciente está con familia. También aquí pues no hay que tener al paciente aislado, obviamente. Aquí es aumentar la sensación de control sobre el entorno y su autonomía, que el paciente pues se sienta bien, que se sienta dentro del entorno a pesar de que pues ya va a morir. Reducir la tensión. Aquí la tensión se reduce principalmente la tensión familiar. Aquí la tensión familiar. Ya que pues los familiares están muy tensos, están todavía en el shock, en la ira, en la negación, en que no aceptan que su familiar pues se va a morir, no aceptan que el paciente se va a morir, que pues ya no hay nada que hacer por su familiar. Entonces pues todo, ahora sí que en la tensión es principalmente de la familia, ya que pues si la familia se tensa, el familiar se tensa, ya que el paciente se tensa también. Reducir el aumento también de todo este tipo de situaciones sentimentales. Y pues, reducir la presencia de la amenaza, que es pues el miedo de la muerte. Y pues aquí lo que la enfermera puede hacer es resolver pues todas las dudas que tenga el paciente, el decir por qué, o sea, qué fue lo que me hizo mal, ¿no? Que a veces son cuestiones que el paciente no entiende. Y reducir ahora sí que el sentimiento de negación, como el miedo, la ansiedad, la depresión y todos los síntomas que el paciente está sintiendo en ese momento. Y ahora sí que por mi parte es todo, y pues ahora sí que lo que principalmente se hace en la relación del paciente en los cuidados de fase terminal es la aceptación, el aceptar que pues el paciente ya se va a morir y que sus últimos días sean de calidad y no de cantidad. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, una vez más con nosotros. Gracias, Itzel, por compartirnos toda esta información. Como siempre se los menciono, esta información es para ustedes, para que puedan actuar, moverse en diferentes tipos de situaciones, ¿no? Como lo saben, todas las conferencias son diferentes, todos los temas y cada aspecto en el que uno se desenvuelve como el dar el tema es dependiendo de la persona. En este caso le tocó a nuestra compañera Itzel y pues gracias. Muchas gracias a todos los que están viendo la conferencia y espero haya sido de su agrado el tema y les ayude en alguna situación. Entonces sería todo, nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo tema. Hasta luego.